Hola chicos, en este video les hablaré un poco sobre el primer tema del curso referente a serie roja. El término serie roja hace referencia a los eritrocitos, también conocidos como hematíes o glóbulos rojos. Antes de empezar con el tema principal, que sería la observación microscópica de un frotis sanguíneo para evaluar los glóbulos rojos, necesito que sepan algunas cosas generales de los eritrocitos. Como primer punto a mencionar, la forma del eritrocito. Los eritrocitos tienen una forma bicóncava, similar a un disco, con una pequeña parte más delgada en su centro. El tamaño normal de un eritrocito es aproximadamente de 7 a 9 micras. Esto nos va a servir para tener una referencia y acostumbrar el ojo cuando veamos eritrocitos normales con los que no lo son tanto. La función de los eritrocitos básicamente es el transporte de oxígeno hacia los órganos por medio de los vasos sanguíneos. Además, la vida media de un eritrocito es alrededor de los 120 días. Eso quiere decir que cada 120 días nuestros eritrocitos se están reemplazando por nuevos. ¿Cómo se da la producción de los eritrocitos? Básicamente a nivel de médula ósea. En médula ósea va a haber una célula madre, en este caso hematopoyética, que va a diferenciarse por diferentes estímulos hasta llegar a lo que conocemos como un eritrocito. Ahora bien, cuando analicemos un frotis sanguíneo, nos fijaremos básicamente en 4 aspectos. Primer aspecto, el color. Segundo aspecto, el tamaño. Y como tercer punto, su forma. El cuarto aspecto engloba las inclusiones eritrocitarias. Estas no se pueden categorizar en las 3 secciones anteriores, por los que están en una sección aparte, pero ahorita andaremos en eso. Algo que tener a consideración es que además de estos 4 aspectos que debemos considerar al observar una lámina, también debemos medir de alguna forma el grado de severidad de lo que estamos observando. Para esto se utiliza un sistema de cruces, donde una cruz hace referencia a una alteración muy leve de lo que vemos. 2 cruces hace referencia a que la alteración ocupa aproximadamente el 50% del campo, o ya es un poquito más moderada. 3 cruces ya es una alteración grave, donde casi el 75% de nuestro campo está lleno de esta alteración o alteraciones. Y 4 cruces que haría referencia a que la alteración se encuentra casi por completo en el campo, y es una alteración bastante severa. Ahora, sabiendo esto, podemos pasar al primer aspecto a considerar, el color. A esto se le llama cromía. Este es el aspecto más fácil de recordar, ya que solo tendremos que fijarnos en una alteración: si los eritrocitos tienen o no muy poco color. Esto se identifica si notamos una notoria palidez en el centro del eritrocito. Como ya mencioné, la forma que tienen los eritrocitos bicóncava hace que, por lo general, el centro sea un poco más plano que los bordes del eritrocito. Esto va a hacer que tenga una apariencia con una cierta palidez en el centro cuando lo vemos de manera normal. ¿Dónde está el problema? Cuando esa palidez central que observamos en el eritrocito aumenta demasiado. Aquí pueden observar una imagen de cómo se ven los eritrocitos normales con una cromía normal. Y aquí podemos observar una imagen de cuando los eritrocitos tienen ese cierto grado de palidez. Como pueden observar, la palidez central se extiende por más áreas del eritrocito, haciéndolo parecer como ruedas. La forma correcta de nombrar a un eritrocito o los eritrocitos que vemos con mucha palidez es hipocromía, literalmente poco color. Este es el primer aspecto que tenemos que considerar cuando hacemos nuestro reporte de glóbulos rojos, la cromía, que solo en caso de observarla se reporta. Si no observamos hipocromía en este caso, se omite esta parte en el reporte. En caso de que si observemos la hipocromía, lo vamos a reportar, como anteriormente dije, en sistema de cruces, donde una cruz es que si solo ciertos eritrocitos los observamos con esta palidez en el centro, y 4 cruces sería cuando básicamente todos los eritrocitos de nuestro campo tienen o están pálidos. Como mencioné, en caso de no observar hipocromía, simplemente no se reporta.
Pero si queremos hacer referencia a que los eritrocitos se ven con una palidez normal, el término que se utiliza es normocrómico. El siguiente aspecto a considerar es el tamaño, que el término correcto para referirse a él es anisocitosis. Esto literalmente significa variación en el tamaño. En este caso tendremos 4 tipos de anisocitosis. El primero son microcitos, que son glóbulos rojos de un tamaño más pequeño al normal. Macrocitos, que por el contrario son glóbulos rojos con un tamaño más grande del normal. En tercer lugar tenemos a los esferocitos, que estos son glóbulos rojos muy pequeños, pero que a diferencia de los microcitos, que por lo general tienen hipocromía, estos van a tener un color rojizo intenso. No van a presentar la palidez central normal de ver en un eritrocito, más bien al contrario, van a tener un rojo muy intenso. Y por último tenemos a los megalocitos, que son glóbulos rojos tan grandes que se ven hasta de cierta forma ovalados. Estos glóbulos rojos son muy característicos y se pueden observar en anemias megaloblásticas. Igualmente, esto se debe reportar en sistema de cruces, pero aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Cuando nosotros reportamos anisocitosis en cruces, no reportamos cada una de las anisocitosis que observamos por separado en cruces. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo observo más de una anisocitosis, ejemplo, observo microcitos y macrocitos, no pongo o no escribo en el reporte microcitos tantas cruces o macrocitos 3 cruces. Lo que se debe hacer es observar qué tan alterado está el campo y a partir de ahí nombrar el número de cruces. En este campo observamos que la mitad de los eritrocitos están alterados, pero de esa mitad algunos son macrocitos y otros microcitos. Como nos estamos refiriendo en general al grado de alteración en la anisocitosis, debemos reportar igualmente solo 2 cruces, porque solo la mitad de los eritrocitos tienen una alteración en su tamaño. Ahora bien, sí se debe reportar los diferentes tipos de anisocitosis que observamos. No obstante, siempre inmediatamente de haber apuntado las cruces de la totalidad de la alteración que estamos observando. Un ejemplo. En este campo nosotros vemos que la mitad de los eritrocitos son microcitos. Por lo tanto, hay una severidad de 2 cruces en la anisocitosis. Y como lo único que estamos observando son microcitos, el reporte debería venir como anisocitosis 2 cruces dada por microcitos. En este otro ejemplo, vemos que el campo tiene igual la mitad de los eritrocitos, un 50% de los eritrocitos tienen esta alteración, pero entre las formas alteradas tenemos macrocitos y microcitos. Igualmente, ponemos anisocitosis 2 cruces dada por, y en este caso apuntamos los diferentes tipos de anisocitosis que observamos, pero en orden descendente, de lo que más observamos a lo que menos observamos. En este caso podemos observar que hay más microcitos que macrocitos. En caso de que no observemos ninguna alteración en el tamaño de los eritrocitos, simplemente se omite este aspecto y se pasa al siguiente. La forma de mencionar que los eritrocitos tienen un tamaño normal es normocítico. El tercer aspecto a considerar es la forma, que se le conoce con el término de poiquilocitosis, que esto literalmente significa variación en la forma. Existen muchos tipos de poiquilocitosis. Algunos de estos tipos están directamente relacionadas a algunas patologías o enfermedades. Otras no son tan relacionadas, sino que son más inespecíficas hacia ciertos tipos de patologías o enfermedades. Y otros tipos de poiquilocitosis directamente no se relacionan en ninguna patología, como lo vamos a llegar a ver. El primer tipo de poiquilocitosis que tenemos serían los dacriocitos. Estos son eritrocitos que tienen una forma de lágrima o forma de gota. Tienen una espícula hacia un lado del eritrocito. Por otro lado tenemos los esquizocitos o esquistocitos, que literalmente son restos de eritrocitos que fueron destruidos o explotaron. Entonces pueden tener diversas formas. En tercer lugar tenemos los acantocitos. Estos son eritrocitos que presentan espículas puntiagudas y de manera irregular a lo largo de la membrana del eritrocito.
es muy importante no confundirlos con el cuarto tipo de poiquilocitosis, que son los equinocitos, que a diferencia de los acantocitos, estos tienen espículas más redondeadas y cortas y además distribuidas de una manera más uniforme por la membrana del eritrocito. En quinto lugar tenemos los drepanocitos. Algunas personas los asocian o los asemejan a una forma de bananitos. Estos eritrocitos tienen una forma alargada y puntiaguda en los extremos y son directamente relacionados a la enfermedad conocida como drepanocitosis. Eso quiere decir que solo los vamos a observar en este tipo de enfermedad. En sexto lugar tenemos los eliptocitos, que como su nombre lo dice son eritrocitos con forma elíptica. Pero a diferencia de los drepanocitos, estos no son tan alargados y tienen los extremos más circulares o romos. En séptimo lugar tenemos los estomatocitos. Lo que observamos es que el eritrocito tiene una cierta apariencia en su interior como de una boca. Y en último lugar tenemos las células en casco. Las células en casco son un tipo de esquizocito o esquistocito. Nosotros realizamos la diferenciación porque este tipo de esquizocitos son muy característicos de una enfermedad que se llama como síndrome urémico hemolítico. Como pueden observar, tienen literalmente una forma de casco, como un casco de la Primera Guerra Mundial. De igual manera a como lo vimos en los aspectos anteriores, se debe reportar la severidad en sistema de cruces. Ya, igual que en la anisocitosis, primero reportamos las cruces dependiendo el grado de alteración que vemos en la totalidad del campo y luego mencionamos los diferentes tipos de poiquilocitosis que vemos de manera descendente, de lo que más observamos a lo que menos observamos. Por último lugar, y no por ello menos importante, tenemos el apartado de observaciones, donde incluimos los codocitos y las inclusiones eritrocitarias. ¿Esto qué quiere decir? Que va todo lo que no podemos categorizar en el resto de aspectos. Empezando por los codocitos, también conocidos como dianocitos. Estos son eritrocitos que se caracterizan por tener un aspecto de diana en el centro. Se relacionan a ciertos tipos de anemias y trastornos y su forma de reporte se hace en sistema de cruces. En segundo lugar tenemos la basofilia difusa, que hace referencia a los reticulocitos, que son eritrocitos inmaduros. Cuando los reticulocitos se tiñen en tinción de Wright, se pueden observar con una cierta tonalidad azulada o morada. Además, son ligeramente más grandes que los eritrocitos maduros, lo que los hace con una apariencia de macrocitos. Este tipo de inclusión eritrocitaria debe cuantificarse, pero no en sistema de cruces, sino en 3 niveles como leve, moderada o severa. Y a continuación un ejemplo de cómo se puede reportar. En tercer lugar tenemos las inclusiones eritrocitarias que se deben reportar, pero no es necesario cuantificarlas. Aquí entraría el punteado basófilo, que literalmente observamos a los eritrocitos con ciertos puntos de color morado o azulado dentro de él. Después tenemos los cuerpos de Howell-Jolly, que estos se observan como pequeños puntos dentro del eritrocito. Es muy importante no confundir estos puntos en caso de que hayan restos de la tinción de Wright, ya que la diferencia es que estos puntos, este cuerpo de Howell-Jolly refringe en el momento que movemos el micrométrico en el microscopio. Y por último, los anillos de Cabot, que literalmente se observa como un anillo un poco azulado o morado dentro del eritrocito. A veces se ve en forma de 8 o en forma de bucle. Cabe destacar que esta es una de las inclusiones eritrocitarias más infrecuentes de observar. Como ya les mencioné, todas estas alteraciones a nivel de tamaño, forma, en color o las inclusiones eritrocitarias son muy importantes en caso de que se observen, reportarlas, ya que algunas se pueden relacionar directamente con ciertas patologías, pero otras no tan. Por eso es muy importante que aprendan y agilicen la visión para reconocer estos pequeños detalles en caso de que los observen, porque pueden así ayudar o no a un diagnóstico.
Y eso sería todo. Muchas gracias por ver. Cualquier consulta del tema me la pueden hacer saber y nos vemos la próxima.